Templeton? Hay muchas razones. Comencemos con nuestros gestores de inversión especializados. Franklin Templeton representa las estrategias de Western Asset, un gestor de renta fija integrado globalmente. ClearBridge Investments, gestores activos de acciones con profunda experiencia ESG. Brandywine Global, enfocados en renta fija global y acciones. Martin Currie, inversión de mercados globales y emergentes, de la mano de uno de los gestores activos más antiguos del mundo. Royce Investment Partners, expertos en acciones de pequeña capitalización desde 1972. Ok, muchas gracias por estar de vuelta. Está todo preparado para reanudar los trabajos de este segundo día de nuestro encuentro AMIP 2023. Gracias por seguir conectadas y conectados. Les recordamos, ya se dieron cuenta cómo funciona, tenemos un código QR que va a estar apareciendo para que la persona que modera la siguiente mesa tenga oportunidad de ir administrando las preguntas que ustedes envíen y plantearlas a los ponentes. Vamos con la presentación de este siguiente foro, que es denominado Panel ASG. Contamos con la participación de la maestra María del Pilar Aja Montes, de Scandia. Bienvenida. Gracias. También le damos la bienvenida a la maestra Lucía Barrera, de Sustainable Fitch. El licenciado Carlos Torres White, de FINAC GIZ. Y agradecemos que funja como moderador, y con él les voy a dejar en uso de la palabra, a el representante de BlackRock y presidente del Comité de Finanzas Sustentables de esta asociación. Queda en uso de la palabra, ya les decía, el licenciado Roberto González Aragón. Comenzamos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia, tanto los que estamos aquí como los que nos acompañan a través de redes sociales. Y muchísimas gracias a la MIB y felicitaciones por la organización de este evento. ASG ha sido desde ayer en la tarde el tema básico de estas presentaciones, y para nosotros es súper relevante y qué mejor que contar con un panel de este nivel para poder hablar un poco de un tema en el que México empieza a liderar, y es la taxonomía mexicana sostenible. El pasado mes de marzo se presenta una taxonomía que, como se ha comentado en varios foros, no solo busca la parte verde, la parte, sino entrar en la parte social también, ¿no? Incorpora cuestiones de género que tocaremos un poco más adelante. ¿Por qué es importante la taxonomía? Es algo que queremos definir, y para ello, bueno, agradecerle primeramente a Pilar, a Lucy y a Carlos el que estén aquí. Es un panel compuesto con personas expertas en temas de riesgos operativos, con evaluación de las empresas y con una experiencia europea en cuanto a la aplicación de taxonomía. Adicionalmente, el pasado mes de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible. Solo para poner un poco en dimensión de qué estamos hablando, México, de cara a los acuerdos de París, tiene que hacer la reducción de 35% de los efectos de gases de efecto invernadero, y esto nos lleva a establecer una meta de financiamiento sostenible de cerca de 15 billones de pesos. Si lo ponemos en proporción a lo que es el PIB de hoy, estamos hablando casi del 45% del PIB de este año. La estrategia se lleva a mover alrededor de 1.7 billones de pesos por año, casi 5% del PIB. Los fondos de inversión, por ejemplo, somos el segundo inversionista institucional más importante después de Afores, y nosotros en la totalidad de la industria representamos el 10% del PIB. Estamos hablando de un financiamiento de 15% de aquí a 2030. Esto nos da una visión de la oportunidad que tenemos para alinear nuestras inversiones. Algo que es importante es que para cerrar esta brecha de financiamiento, bueno, tenemos que el 40% del territorio y cerca del 65% de la población está expuesta al cambio climático. Pero no solo eso, la parte social, tenemos 47 millones de personas en pobreza, y no se puede hablar de sostenibilidad con una brecha de desigualdad de este tamaño, ¿no? Las oportunidades de financiamiento están. Actualmente
la estimación de emisiones sostenibles ronda alrededor de los 240,000 millones de pesos. Los fondos de inversión como industria en inversión de deuda corporativa etiquetada, ya sea sostenible de género, verdes, azules, tenemos cerca de 24,000 millones de pesos, apenas el 10% del monto total de lo que se ha emitido, pero el potencial de crecimiento es muy, muy relevante. Justamente la publicación de esta taxonomía en la que nos permite alinear y empezar a categorizar y estandarizar la información que de repente sale por todos lados y hace muy difícil entender dónde estamos parados y poder comparar un fondo con otro, es que le pido a Pilar que nos hable en esta transición hacia la sostenibilidad, la implementación y adaptación del modelo operativo hacia los estándares ASG. ¿Cómo podríamos definir y categorizar estos riesgos operativos? Pilar, si nos ayudas. Buenos días a todos. Muchas gracias a la MIP por la invitación. Y bueno, para entender el riesgo ASG, tenemos que irnos a dónde surgió el término. Este término surge a principios de los años 2000, después de una discusión muy importante que se hizo en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante los 90, donde se empezó a concientizar de que el desarrollo económico no era suficiente, que teníamos que enfocarnos también en el aspecto ambiental y social. Es así que la sostenibilidad tiene estas tres esferas, lo económico, lo ambiental y lo social, y son interdependientes e interrelacionadas. A partir de ahí surgen los riesgos ASG. Podríamos definirlos como el efecto de la incertidumbre en el desarrollo. A partir de ahí, todavía no hay un consenso para categorizarlos. En las instituciones financieras el enfoque está mucho en tenerlos como un riesgo un poco apartado de la operación y más enfocado, como lo van a ver y como ya se ha platicado, en evaluar el desempeño de las empresas o de los emisores donde se van a colocar los activos. Sin embargo, también hay otros puntos importantes como categorizarlos como un riesgo emergente. Mucha gente lo ve como un riesgo emergente, tanto lo social como lo ambiental. Pero ya no es tan nuevo este riesgo. En el 2006, en el informe Stern, se comentaba, se calculaba que si ocupábamos del 1 al 2% del PIB mundial, podríamos mitigar el cambio climático para evitar costos en el futuro de hasta 20% del PIB mundial. Entonces, vamos tarde porque hoy en día ya el financiamiento va a mitigar, pero también a transicionar respecto de esos efectos que no se pudieron detener oportunamente y requieren más financiamientos. También como un riesgo de continuidad, llevamos mucho tiempo incluyendo escenarios ambientales, escenarios sociales, huelgas, terrorismo, etcétera, en nuestros planes de continuidad. Desde un particular punto de vista, para mí, la categoría principal de los riesgos ASG debe de ser un riesgo estratégico. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios en el mercado que van orillándonos a la sostenibilidad. Si el crecimiento económico no va de la mano de la sostenibilidad, si es a costa de las personas y del ambiente, no es desarrollo, es explotación. Y todos tenemos que entender esto, que esté en el ADN de las empresas, de las instituciones financieras, para justamente no solo apreciar los riesgos, sino desde nuestro lado, cómo tiene que ser nuestro desempeño para no generar un riesgo hacia el desarrollo. Gracias, Pilar. Específicamente, ¿tendrás algún ejemplo de lo que han encontrado, esperan encontrar como riesgos que afecten a la industria? Claro, uno de los principales riesgos que, como les comentaba, es estratégico, es no lograr entender las nuevas dinámicas de los mercados. La economía tradicional ya está en extinción. Estamos transitando a esta economía sostenible, pero ya vemos que no va a ser suficiente y vamos hacia una economía regenerativa. Entonces, las empresas, el financiamiento tiene que estar muy enfocado a ver en el futuro cómo es que se va a desenvolver la economía, justamente
porque pueden desaparecer mercados, sectores, y también va a haber muchas oportunidades en nuevos mercados y nuevos sectores. Las ganancias no están peleadas con la sostenibilidad, entonces no solo son riesgos, sino también oportunidades. Un riesgo que parece que lo tenemos muy gestionado, incluso está justamente en la taxonomía, es la igualdad de género. Pero uno de los riesgos principales es el fracaso en la igualdad de género, no solo respecto de los emisores, sino también dentro de las instituciones financieras. Las políticas no es suficiente tenerlas, sino tienen que estar adaptadas a la realidad. Y bueno, un ejemplo es que en el programa de este magno evento, solo el 21% de los participantes son mujeres. Y esto no es una crítica, es una realidad. ¿Por qué? Porque solo en los cargos directivos en México, solo el 13% está ocupado por mujeres. Y si vamos a nivel de consejeros, solo el 3.7% de los consejeros independientes son mujeres. Entonces, estas brechas, muchas veces se habla de que ya se cerró la brecha salarial, pero a lo mejor ya ganamos igual en los puestos iguales. Pero si se habla que el promedio de las empresas que cotizan en bolsa ya tienen una paridad del 43% de mujeres. Pero sigue este indicador donde las mujeres no están en posiciones bien pagadas, en posiciones de toma de decisiones. Y este no es solo un riesgo que confrontamos por cumplir una regulación o a lo mejor reputacional o a lo mejor de evitar la rotación. Es una decisión estratégica porque también se estima que las empresas que son conscientemente incluyentes generan 25% más de rendimientos. Y esta estimación no es solo respecto de la paridad de género, sino también ser incluyentes en el tema de discapacidades, edades, razas, también tiene que ver con la orientación sexual. Y esto no es fortuito. Muchas veces vemos limitaciones donde hay fortalezas, el ser mamá, el ser mucho más sensibles, el ser más cooperativas que competitivas. Eso en la toma de decisiones genera innovación, genera diferentes puntos de perspectivas y eso va a impulsar a las empresas. Y únicamente dos temas que mis compañeros también van a abordar, el greenwashing y el social washing también ya es un riesgo latente, no solo reputacional, sino que en Europa y en Canadá ya existen demandas, class actions y sanciones de los reguladores por greenwashing. Entonces es un riesgo a observar. Y algo más general que yo creo que es muy evidente y el licenciado Cervantes comentaba ayer, el tema de la migración. Es un tema muy complejo, pero además tiene origen en justamente temas ASG. En el tema ambiental tenemos el corredor seco, que es donde más existe salida de personas por falta de oportunidades. También existe el tema de fenómenos sociales como la violencia, la pobreza, etcétera, que también los hace moverse de sus países. Y justamente lo que comentaba ayer, el tema de la gobernanza se refleja en la falta de oportunidades, cómo las empresas hacen el desarrollo de capacidades, cómo aportan a las comunidades para efectivamente integrar a las personas y que no se vayan a otros países. Entonces, un poquito para reflexionar, ahora en septiembre 4,000 inmigrantes pararon 60 trenes en México. El Banco Mundial estima que para 2050 la movilización de migrantes va a ser de 17 millones de personas. Entonces, son ejemplos, pero siempre hay que adaptarlo a nuestras compañías y ver cómo afectan nuestras acciones, nuestras estrategias a estos factores. Gracias, Pilar. Y sin duda estos riesgos conllevan también oportunidades, ¿no? Este tema de migración. Vamos a cambiar un poquito con Carlos, a ver si nos puede presentar un poco las diferencias que en general tenemos entre la taxonomía europea, que de cierta forma se toma como base para crear la taxonomía mexicana, de la propia nuestra, ¿no? Carlos, por favor. Perfecto. Bueno, primero y antes que nada agradecer muchísimo la invitación a la MIB. De verdad es un placer para la GIZ, la cooperación alemana, estar aquí con ustedes.
Yo participo en un proyecto que precisamente acompaña al gobierno mexicano, en específico al Comité de Finanzas Sostenible, a través de su presidencia, que es la Secretaría de Hacienda, y su Secretaría Técnica, que es Banco de México, en el avance de temas ASG en el sistema financiero, ¿no? Entonces, uno de los elementos, ¿no?, y de las herramientas que hoy están en boga, ¿no?, y en boca de todos es la taxonomía. Pero creo que primero es importante entender por qué es importante la taxonomía, ¿no? ¿Por qué se está hablando tanto de la taxonomía? La taxonomía es una herramienta que nos da criterios técnicos, ¿no?, y basados en ciencia, que dicta umbrales y que dicta métricas, ¿no?, para tener un común entendimiento en el mercado. Y eso es esencial precisamente para evitar el greenwashing del que hablabas hace ratito, ¿no?, y para enfrentar las nuevas dinámicas de mercado que exigen cada vez más la descarbonización de portafolios. Entonces, precisamente la taxonomía es un instrumento novedoso que, como bien comentabas, se publicó en marzo de 2023 de este año, ¿no?, y que precisamente ahorita se está trabajando en la regulación naciente, precisamente a través de las comisiones y de los reguladores que participan en el Comité de Finanzas Sostenibles, por supuesto con la participación también de observadores del sector privado, como es la misma MIP. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos con la taxonomía europea? Bueno, pues más que diferencias, me gustaría compartir las similitudes, ¿no? Las dos están construidas a partir de criterios técnicos de selección que seleccionan sectores e industrias en particular, cada una a través de sus diferentes sistemas, ¿no? La taxonomía europea que se crea a través de NACE, ¿no? La de nosotros está creada a partir del CIAN, y precisamente lo que hace es tener una viabilidad, ¿no?, y una comunicación con lo que ya existe, con los sistemas de clasificación que ya existen en las instituciones financieras. Así también tenemos criterios de daños no significativos, ¿no?, que son muy importantes precisamente para asegurar el cumplimiento y el desarrollo en los objetivos de desarrollo sostenible que se eligieron, ¿no?, para esta taxonomía sostenible. Asimismo, tenemos ya umbrales y métricas basados en ciencia que se construyeron a través de mesas de trabajo, de consulta con la industria y con técnicos sectoriales, ¿no?, y que hoy se pueden comparar con los de la Unión Europea. Entonces, precisamente, ¿no?, y no podemos pensar en México como un país aislado, ¿no?, sino que tenemos un sistema financiero interconectado. Hoy tenemos una taxonomía sostenible que se puede comunicar y que es interoperable con otras taxonomías como la de la Unión Europea, pero también como la colombiana, ¿no?, y otros ejemplos. Entonces, creo que es una virtud y un éxito, ¿no?, de nuestro país, y qué orgullo ser mexicano y tener una taxonomía sostenible que además es la primera que incluye el tema social, ¿no?, y a través del índice de género. Y pues bueno, creo que es un primer paso para que ahora el sistema financiero, ¿no?, las instituciones bursátiles, precisamente se apeguen a este tipo de herramientas y estándares internacionales para lograr un común entendimiento, ¿no?, para evitar el greenwashing y para tener verdaderamente estrategias de sostenibilidad que vayan de acuerdo a las estrategias generales de las instituciones, ¿no?, de cómo generar valor, y ver el tema ASG no como mitigación de riesgos únicamente, como tú decías, sino como creación de valor a largo plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los invito precisamente a ahora tomar parte activa en esta transformación económica y a utilizar las herramientas que ya tenemos como la taxonomía sostenible, que brindan de un común entendimiento a todos, ¿no?, y de transparencia para tener inversiones verdaderamente sostenibles. Gracias, Carlos. Y es curioso, el término taxonomía lo importamos de la biología, ¿no? Una clasificación finalmente que nos permita homologar y estandarizar diferentes criterios. Sin embargo, bueno, sabemos que esto es cambiante. Incluso la taxonomía europea recientemente, tras llevar 20 años de implementación, sigue generando cambios, ¿no? En tu experiencia y en la experiencia de otros países, el tener, o más bien el no contar con lineamientos claros y consistentes, hace complicado que la comparación de inversiones se pueda dar, ¿no? ¿Qué medidas toman otros países para garantizar la viabilidad de largo plazo de las inversiones ASG? Pues es una pregunta un poco complicada, ¿no?, porque precisamente se está llevando a cabo en este momento, ¿no?, la formulación de
de política alrededor de temas de sostenibilidad. Como bien les contaba, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, ¿no?, dictaminó que el cambio climático es un riesgo, ¿no?, para la estabilidad de nuestro país, y a partir de eso se crea el Comité de Finanzas Sostenibles, ¿no?, en 2020, donde participan pues, las comisiones reguladoras, ¿no?, la CNCF, la CONSAR, la CNBB, Hacienda y Banjico, por supuesto, ¿no?, y los observadores de las asociaciones gremiales, entre ellos, por supuesto, la importante participación de la MIB. Entonces, se están discutiendo cómo se puede precisamente crear regulación alrededor de esto y tener lineamientos claros. Esto no es una cuestión de si va a pasar, es un cuándo va a pasar, ¿no? Es una realidad que el regulador, ¿no?, encabezado por Hacienda y por Banco de México en el tema de análisis de escenarios climáticos, ya se están formulando guías, ¿no?, y regulación precisamente que van a acatar al sistema financiero y cómo integrar la sustentabilidad en sus operaciones. Pero eso no es suficiente, ¿no? Más bien creo que ahora que ya tenemos herramientas como la que comentaba, ¿no?, como la taxonomía y como la homologación de información no financiera por parte de la publicación del ISSB hace apenas unas semanas, ¿no?, toca al sistema financiero, ¿no?, al sector privado, movilizarse, ¿no? Y creo que así es como se tienen lineamientos claros y donde no se tiene un mercado fragmentado, ¿no?, sino que más bien se tiene un común entendimiento. ¿Cómo? A través del apego a estándares internacionales y a buenas prácticas, a través del uso de herramientas como es la taxonomía, ¿no?, y los estándares internacionales de divulgación, como las normas S1 y S2 que emitió el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, ISSB, por sus siglas en inglés, ¿no? Y sobre todo, y eso es lo más importante, ¿no?, a través del ejercicio de titularidad activa, ¿no?, como tú decías, ¿no?, las operadoras de fondos como segundo inversionista institucional más importante del país, creo que tienen un papel fundamental que jugar en avanzar este tema en sus inversiones, ¿no?, a través del ejercicio del voto, a través de la investigación y el análisis de factores ASG, ¿no?, pero verdaderamente integrando la data ASG, que si bien hay discrepancias entre los diferentes proveedores de datos y agencias crediticias, se tienen que estudiar cuáles son estas diferencias y cuáles van acorde a la estrategia general del negocio, ¿no? Y finalmente a través del establecimiento de KPIs en temas de sustentabilidad para evaluar realmente el performance, no solamente en redituabilidad, sino también en temas de sostenibilidad y de descarbonización de portafolios a largo plazo, ¿no? Formulando, creo que esta es la palabra clave, a largo plazo, y no solo mitigando riesgos, como bien nos decía María del Pilar, sino adecuándose a las nuevas dinámicas de mercado, como es más demanda por transparencia, ¿no?, aparición de nuevos actores, ¿no?, como son los inversionistas minoristas, ¿no?, y finalmente una demanda cada vez mayor por compromisos de net zero, ¿no?, que para ello tenemos la aparición de una serie de instrumentos, ¿no?, entre ellos instrumentos etiquetados, y que precisamente permiten al inversionista generar acciones a largo plazo. Y ya me callo porque ya hablé mucho. Gracias. No, es importante, y creo que las autoridades han dado el primer paso, ¿no?, haciendo la publicación de la taxonomía para que nosotros de este lado demos el siguiente en la parte de establecer los lineamientos para nuestras inversiones. Y comentabas de una de las diferencias, la parte social de esta taxonomía, una taxonomía que alcanza 124 actividades divididas en 6 sectores económicos bastante importantes: agricultura, transporte, construcción, construcción, tenemos manufactura, tenemos manejo de residuos tóxicos, pero en general la parte de manufactura creo que es una importante. Hablaba ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la parte de migración, nos lo comentaba Luisa. Le preguntaría a Lucy, en el tema de Fitch, ¿qué retos enfrenta nuestro país? O sea, vemos el problema social muy marcado. Fitch, ¿qué perspectiva tiene de cómo aportar a la cuestión social en México?
Pues bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí por parte de la calificadora. Y como estoy en horario laboral y en las calificadoras les encanta comparar, me van a escuchar comparar muchísimo a México, a América Latina y a Europa, como lo han comentado, por taxonomías y prácticas. El primer punto es que, como comentaba muy bien Carlos, estamos muy contentos de que exista una taxonomía, que al final del día es un diccionario de qué es sostenible y qué no es sostenible. Y Carlos no me dejará mentir. Antes, hablar de temas ESG era muy difícil en varios foros. Ahora ya es la normalidad, ¿no? Ahora ya es, oye, el día de ayer todo el foro se trató de ASG y hoy también, entonces tenemos que seguir actualizándonos. Qué gusto me da, pero la realidad es que la realidad nos alcanzó. Y hace 5 años hubiera sido lo que le llamamos en ingeniería el mantenimiento preventivo, ¿no? Cómo hacer que estos riesgos que llegaran a todas las industrias no nos afectaran de una manera tan negativa. Hoy ya tenemos que empezar a plantear mitigación de riesgos porque la realidad nos llegó y hay que hacer mantenimiento correctivo. Entonces, esa es la realidad que tenemos que plantear y digo, una de las evidencias más claras es que si hace más de 15, 20 años vimos el primer bono verde en el mundo, para Latinoamérica llegó 10 años después con la banca de desarrollo. Y después, casi 4 años después, llega el primer bono social. Y el poner bono social únicamente lo que hizo fue poner un precedente de la realidad que se vive en México, la desigualdad social. Y la desigualdad social es un punto muy importante porque no podemos pensar en mitigar el cambio climático ni adaptarnos al cambio climático cuando la realidad es que no hemos ni siquiera podido llegar a mitigar la desigualdad social que tenemos en México. Un ejemplo muy claro es, estamos pensando en energías renovables cuando tenemos todavía un porcentaje de la población que no está electrificado. Entonces, pensamos en energías renovables, ¿para quién? ¿Por qué no pensamos primero en que tenemos que electrificar a toda la población mexicana? Y eso mismo pasa en toda Latinoamérica. Y es ahí donde llegamos al término de transición justa. Siempre hablamos de la transición como la transición energética, la transición climática, tenemos que descarbonizarnos. Sí, nos tenemos que descarbonizar, pero ¿cómo le dices a las poblaciones que ni siquiera tienen acceso a la electricidad, que ni siquiera tienen acceso a servicios de salud, que ahora vamos a poner aerogeneradores? Realmente ahí es donde viene la transición justa, el empezar a unir estas letras S y G para que podamos llegar a interconectarnos y realmente llegar a una sostenibilidad. Que ahí aplaudimos nuevamente el que nuestra taxonomía sea sostenible y que incluya una área de oportunidad que tenemos a nivel internacional, pero que en México obviamente tiene mayor latencia, que es el tema de la desigualdad de género. Y aquí es donde entramos un poco más a estos temas y esas clasificaciones que se tiene. En la taxonomía sostenible tenemos el tema de vivienda asequible. México vive una gran oportunidad en temas de vivienda asequible y si vemos a la taxonomía marca específicamente cuáles son los umbrales que comentaba Carlos en temas de eficiencia energética. ¿Y eso qué tiene que ver con lo social? Tiene que ver con lo social porque entonces si empezamos a evaluar marcos de deuda que llegan los emisores y vamos a poner vivienda asequible y voy a cubrir con ciertos niveles de eficiencia energética, pero no son los mejores. Entonces, ¿qué va a pasar? Además de seguir emitiendo emisiones de carbono, que obviamente son negativas para el cambio climático, le vas a dejar un problema a largo plazo a una familia que no va a poder llegar a poder cubrir con los gastos de la energía eléctrica. Ahí es donde viene el tema de ciudades sostenibles. No es solamente entender qué es verde ni qué es verde, sino también qué estoy dejando a largo plazo para la sociedad. ¿Qué pasa? Lo que vemos desde la calificadora es que tanto en América Latina lo que estamos identificando es que está mucho lo verde, tenemos que identificar qué es verde, vamos a eliminar cualquier tinte de greenwashing, pero no hay que olvidar lo social. Lo social es importante. ¿De qué manera vamos a medir el impacto de que el poner en práctica proyectos verdes no van a atentar con un desarrollo social a largo plazo, como ha sucedido hasta ahora? Aquí nuevamente, como comentaba Carlos, la taxonomía es para usarse. Y comparando a México con Colombia, lo que vemos nosotros es que hay un riesgo en el uso de las taxonomías, que se creen y no se utilicen. Hoy hablamos en el mercado colombiano y la taxonomía está, la clasificación está, la interoperabilidad está, pero cuando hacen sus marcos de deuda y la divulgación de su información no la utilizan. ¿Por qué? Porque realmente no hemos intentado el sentarnos, entender cómo va a impactar al negocio y realmente va a llegar un beneficio, que justo era lo que platicábamos. Es un riesgo no empezar a incorporar un sistema de gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, pero ¿los entendemos? ¿Realmente estamos haciendo algo para entenderlos?
Entonces, queremos llegar a cubrir un tema de género, pero realmente no hemos entendido la importancia y pasamos a las cuotas. Y hablamos en, hay que tener un cierto porcentaje de mujeres en el proceso de toma de decisiones. No es solamente tener un porcentaje de mujeres para el proceso de toma de decisiones, es entender por qué es importante tener diversidad y las mujeres forman parte de esta diversidad durante el proceso de toma de decisiones. Hace poco, en el sector financiero mexicano, hay obviamente ciertos riesgos financieros que se han llegado a suscitar por un tema de falta de transparencia dentro de los órganos de gobierno. Y algunos inversionistas han detectado que hubiera sido una buena oportunidad el por qué no tener personalidades durante el proceso de toma de decisiones con un nivel de detalle mayor para poder checar qué eran las áreas de oportunidad durante el proceso de toma de decisiones. Y ahorita que escuchaba a Pilar cuando hablaba del tema de que las mujeres pueden brindar eso, sí, somos detallistas. O sea, realmente es el detalle, el poder llegar y decir vamos a auditar, vamos a entender qué está pasando para poder llegar a cubrir y mitigar un riesgo reputacional y de transparencia. Es ahí donde viene el poder incorporar a una mujer. No solamente es por querer cubrir una cuota, es entender la importancia de cubrirla. Y el sector financiero, de verdad, como lo comentaba, es de los sectores con menor participación de mujeres. Y eso es preocupante, porque realmente estamos pensando ya en temas de una transición de descarbonización, pero ni siquiera hemos empezado a entender que realmente la desigualdad social y de género ni siquiera la hemos podido llegar a mitigar y no la entendemos. Estamos haciendo marcos de deuda verdes, intentando descarbonizar corporaciones sin entender que ese proyecto puede llegar a tener también un KPI social y que yo podrá llegar a comunicarlo. Y empezamos a buscar ¿y qué beneficio me da? ¿Qué me van a dar? ¿Qué políticas voy a tener? ¿Qué incentivos voy a tener? Los incentivos vienen desde adentro y realmente si empezáramos a llegar a medirlos, esos incentivos podrán llegar a ser comunicados y entonces sí poner en mesas de trabajo. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué beneficio voy a tener? ¿Voy a tener un precio mejor en el mercado? Ok, si no, de todas maneras yo ya sé qué beneficio tengo por haber incluido ese tipo de situaciones. Hay algo muy básico que tiene la taxonomía mexicana, y le voy a decir básico por la estructura, no por la profundidad. Tiene 43 preguntas, que lo que va a formar es el índice de género. Son preguntas muy simples, se contestan con un sí o con un no. Hemos hecho en la calificadora internamente este ejercicio con algunas empresas que tienen información pública y les puedo asegurar que más del 50% no cumplen con un criterio que es en el tema de la brecha salarial y empezar a poder llegar a monitorearla. El tema de la paridad de género lo empiezan a hacer sí, pero en roles operativos y muy bajos, niveles muy, muy bajos. Y cuando lo divulgan como ya alcancé la paridad de género. Oye, pero ¿en qué niveles están? Ventas. Entonces, ¿tus puestos directivos siguen siendo ocupados por hombres? Sí. ¿Hay un programa de capacitación que tengas para mujeres? No. ¿Para minorías? No. También hay hombres migrantes que requieren de ese tipo de oportunidades. ¿Se tiene? No. O sea, realmente este índice de género lo que nos está dando es que tan sencillo que puede llegar a ser, de esa manera tan sencilla nos puede llegar a comunicar la realidad que estamos viviendo. Y yo los invitaría, justo como comentaba Carlos, a hacer este ejercicio e identificar cuáles son esas áreas de oportunidad y nuevamente no ver el tema de género y el tema social como una cuota más o una donación más que se va a ver bien en mi reporte en temas de responsabilidad corporativa. De verdad que tanto Chile, Colombia, México llegan en esas prácticas de social washing, de decir mi participación social son temas de donaciones. El verdadero impacto social es cuando hay un costo de oportunidad dentro de tu cadena de suministro, de tu oportunidad de negocio, tu actividad de negocio y que realmente estás generando un valor agregado a la sociedad. Dentro de Sustainable Future lo que hacemos es eso, realmente entender cuál es el impacto social que tiene la actividad de negocio. Donar es muy sencillo, donar sin propósito es muy sencillo. Pero cuando realmente se empieza a cuantificar el beneficio social que tiene tener estas acciones dentro del negocio, ustedes van a encontrar primero el beneficio de lo que es la sostenibilidad antes de encontrar otro tipo de incentivo. Gracias, Lucy. Súper tema, tocando la parte social. ¿Y has anotado avances en cuanto a las empresas de México como calificadora? ¿Se ha visto esta evolución? ¿Empieza a notarse ya algún cambio?
Sí, hemos empezado a identificar un cambio en tema, por ejemplo, de que ya hay más visibilidad en el tema de brecha salarial. O sea, ya empieza a ver existir el que empiecen a cuantificarlo. La brecha existe, es bastante amplia, pero por lo menos ya empezaron a cuantificarlo. ¿Qué pasa en Colombia? Todavía no han iniciado con esa práctica. ¿Qué pasa en Chile? En Chile ya la iniciaron, no la divulgan y ahora el mismo soberano está fomentando que todas las empresas públicas cumplan con un cierto porcentaje en los directorios en materia de mujeres, ¿no? Pero siempre puso en su marco de deuda, y lo pueden consultar de manera pública, el que hay que tener perfiles. No es cuotas, hay que tener perfiles. Y es ahí donde fomenta mucho a las empresas a que hay que tener una estructura de training, de capacitación y de fomento de talento para poder llegar a hacer eso. Eso no lo vemos en México todavía. Gracias. Pues demos paso a algunas preguntas que nos están llegando. Trataré de agrupar en un tema y nos preguntan cómo los fondos de inversión pueden ayudar al cambio climático. Me imagino que realmente es a combatir el cambio climático. ¿Y qué labor tendrían los fondos de inversión dentro de sí, cómo podrían ayudar los fondos de inversión dentro del cambio climático? Yo creo que ahí la respuesta la comentó hace un momento, en decir que teníamos 2% de inversión de GDP versus 20% de gasto en remediación de GDP, ¿no? Si nos dedicamos a inversiones, sabemos que es un no-brainer, ¿no? Poner estos recursos de cara a empezar a implementar. Comentadas, no es si va a pasar o no, es cuándo, ¿no? Y realmente estamos enfocados en las mejoras. Tenemos un crecimiento importante en la emisión de bonos sostenibles. Como les comentaba, la industria de fondos tiene una participación apenas de bonos corporativos cercana al 10% de lo que hay en circulación, y la proyección es que necesitamos 15 billones de pesos en los próximos 7 años para hacer factible el llegar a las metas de 35% de disminución de efectos de gases invernadero. Dejo una pregunta abierta. ¿La taxonomía ASG califica? ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? ¿La taxonomía aplica por emisión o por emisora? Les dejo. Desde el punto de vista de calificadora, nosotros lo que hacemos es tanto como de emisión como de emisora. ¿Por qué? Porque la transición, esta transición justa, se puede ver dos formas bastante sencillas, ¿no? El emisor va a tener varias emisiones de deuda, por ejemplo, pueden ser verdes o sociales, y en ese momento va a empezar a descarbonizar o sus portafolios financieros, sus portafolios de actividades de negocio. Entonces vamos a empezar a ver qué tanto esas emisiones de deuda van a estar acotadas a estos umbrales que tiene la taxonomía. Es decir, qué tan sostenibles y ambiciosos van a ser. Probablemente no quieran alinearse al 100% de su umbral, únicamente al 50% de su umbral, y desde la calificadora lo que vamos a comunicar es eso, ¿no? Va a aportar el 50% de la ambición. Pero ahora podemos verlo desde el emisor. ¿Qué tanto esa emisión va a poder apoyar a que sus actividades de negocio, su portafolio, se vaya descarbonizando de manera sostenible? Si esa emisión ocupa el 10% de sus actividades de negocio, probablemente tengamos todavía un 90% que se requiera de esfuerzos, y de esa manera podemos llegar a comparar cualitativamente y cuantitativamente qué tanto se está alineando esa taxonomía. Gracias. Creo que esta pregunta sería para ti, Carlos. ¿Qué nivel de madurez consideras que tiene México en este momento respecto a la posición de otros países en el mundo en las partes ambientales y sociales? Pues bien, creo que es complicado responder esta pregunta, ¿no? Realmente es que estamos en un mercado global que, si bien no tenemos un ecosistema mexicano cada vez más interesado en temas ASG, ¿no? Con un creciente mercado de bonos etiquetados, ¿no? Y de otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los fondos con criterios ASG, de los cuales, no es por echarles flores, ¿no? Pero BlackRock lidera los dos más grandes en AUM, ¿no? Pues bueno, si bien estamos crecientes, ¿no? Y cada vez hay una mayor adopción por parte de estándares internacionales, por parte de las emisoras como es SASB, como es TCFD,
también es importante considerar que no estamos aislados, ¿no? Esto viene ¿de dónde? De una emergencia climática que nos atañe a todos, ¿no? A nivel internacional. También de presión de nuestras casas matrices, ¿no? Y de estos compromisos net zero a través de GFANS, a través de UNPRI, ¿no? A través de todos estos principios internacionales de los cuales somos parte, ¿no? Y a través de regulaciones no solamente de México, ¿no? Pensar que las regulaciones de México son las cuales afectan a las operadoras de fondo y a las casas de bolsa únicamente es erróneo, ¿no? También en este mercado interconectado no es importante pues entender que las regulaciones en otras jurisdicciones también repercuten acá. Entonces sí tenemos un mercado sólido, tenemos un mercado creciente, ¿no? Aquí no me dejarán mentir, ¿no? Los amigos de Viva que están por acá y los de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Tenemos cada vez más presencia de estos temas en el mercado bursátil, ¿no? Pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Como bien decías, ¿no? Y como dice la estrategia de financiamiento, el reto de movilización de capital realmente es enorme, ¿no? Entonces, precisamente nuestro papel como instituciones bursátiles es tener titularidad activa y ejercer presión a través de voto, a través del establecimiento de remuneraciones, a través de KPIs de sustentabilidad, a través de gestión y construcción de estrategias a largo plazo, de hacer que eso pase, ¿no? De la movilización de capital a largo plazo. No sé si respondí, pero bueno, gracias. Gracias. Y comentaría esto que dice de la movilización de capitales. Ayer hablábamos de las emisiones de bondes LG y el bono M ligado a la sostenibilidad, ¿no? En la medida que México expanda este portafolio, nuevamente va a ser un captador de inversión extranjera, ¿no? Sabemos que la parte de tenencia de extranjeros en los bonos M ha caído un poco por diferenciales de tasas a nivel global, pero creo que el tener estos bonos y la necesidad de financiamiento que comentábamos hace un momento puede generar un trigger importante para atraer esta inversión de capital. Regreso contigo, Pilar. ¿Qué pasos requerimos tomar para incorporar la estandarización de la divulgación de toda la reportería? O sea, ¿cómo podemos hacer más comparable la información de las distintas empresas y poder evaluar peras con peras? Correcto. Afortunadamente, y como ya nos platicó Carlos y Lucía, no tenemos que inventar el hilo negro. Desde hace 20 años se está estudiando la sostenibilidad, ya existen herramientas, la taxonomía, los estándares ASBI, GRI va a sacar también unos nuevos estándares enfocados a sectores. Y, por ejemplo, los pasos que se pueden seguir de manera general, a mí me gusta mucho la estructura que tiene TCFD de manera general, y es justamente empezar por la gobernanza. Así como de repente no ponemos mucho foco en la S, tampoco en la G, como ya comentaba Lucía, y la gobernanza es el pegamento entre estas tres esferas. ¿Por qué? Porque la tercera esfera que dejamos fuera, por así decirlo, en el ASG es la económica, porque esa ya está muy consolidada. Entonces, la parte de la economía tiene que ser transparente, estructuras éticas, tema de justamente esta diversidad. Entonces, la G es la parte del pegamento para lograr los objetivos. Ya que se consolidó en las estructuras la idea de sostenibilidad, tenemos que meterla en la estrategia. Como les comentaba, desde mi perspectiva es un riesgo estratégico más que otra cosa. Entonces, si queremos una buena estrategia, tenemos que implementar los temas de ASG a la estrategia. Después ya vamos con la gestión de riesgos. Ya una vez que la estrategia, que las metas nos están direccionando, ya podemos identificar y evaluar los riesgos específicos, tanto ambientales, sociales como de gobernanza. Y finalmente ya tenemos mucho material que podemos revisar para establecer las métricas y los objetivos, que justamente de ahí viene la tan necesaria transparencia en estos temas, que no solo ayuda a casas de bolsa, a fondos de inversión, a decidir sobre qué decisiones de inversión se toman respecto del desempeño de los emisores, sino también como compañía
qué desempeño tenemos, qué métricas son relevantes y que esto nos impulse como negocio. Entonces voy a retomar un poco la pregunta que nos decían de que qué tanto pueden aportar los fondos al tema de la sostenibilidad o al tema de ASG. Entonces, hoy en día, y como ya lo veníamos platicando, el crecimiento económico no es suficiente. Entonces, también en el público inversionista se está creando esta conciencia. Entonces, en sus decisiones ya no solo van a tomar conciencia sobre el rendimiento, sino también sobre la prosperidad y el bienestar al que están apoyando los fondos. Y también yo haría la pregunta de manera inversa. ¿Qué tanto los ASG están apoyando a los fondos de ahorro, a los fondos de inversión? Esto es importante porque, como les decíamos, no solo hay riesgos, hay oportunidades, ¿no? Entonces, también hay que plantearnos esa pregunta. Y finalmente, al menos para mi participación, si no hay más preguntas, para que podamos reflexionar un poco, quiero compartirles una cita de David Attenborough, que es un naturalista, donde en los 70s, en los 80s, él comenzó mucho de la divulgación para la conciencia sobre el ambiente, y él muy casualmente decía, cualquiera que piense que es posible el crecimiento infinito en un planeta finito, está loco o es un economista. Entonces creo que es muy buen momento para mostrar cordura. Entonces, pues bueno, por eso ahorita está de moda, por eso este evento está hablando mucho de este tema, porque las decisiones correctas van a ser esas que estén muy alineadas con la sostenibilidad. Gracias por la referencia. Lucy, ¿algo para concluir? Pues la verdad es que me gustaría que el mensaje, más allá de… Y yo sé que no lo dijeron así, en varios foros lo he escuchado. Ya no es moda, ya no es moda. El tema de ESG no es moda, porque realmente estamos aquí preocupados por cómo empezar a no perder económicamente, sin obviamente el día de mañana poder seguir abriendo la llave y seguir teniendo agua, porque ahora el tema ya es ese. Ya hablamos de que no hay mano de obra en el norte, hablamos de oportunidades, hablamos de que el crecimiento de México se viene y es positivo, pero hay que pensar que ese crecimiento, la única manera que va a seguir existiendo para todos los mexicanos es que no nos acabemos los recursos naturales. Y el agua hoy ya no hay. Y entonces ahora yo los invitaría a pensar en, ¿realmente creen que la moda va a ser no bañarnos, no tomar agua? Eso creo que me gustaría también que se lo llevaran de mensaje, porque ya más allá de si estamos aquí por una calificación y quién es el mejor, estamos aquí para ver quién lo está haciendo mejor, para apostarle más a ese emisor o esa emisión, porque va a asegurar que el día de mañana pueda llegar a seguir teniendo la vida como la conozco. Gracias. Carlos. Sí. Yo mi último mensaje, ¿no? Y ya se habló muchísimo de la emergencia de sostenibilidad que tenemos, ¿no? Y de todos los ejemplos que vivimos día a día y vemos en las noticias. Mi mensaje final sería recordar cuál es nuestro papel en este reto gigantesco de movilización de capital, ¿no? Las emisoras tienen que divulgar información comparable, material, cuantificable, ¿no? Y tienen que precisamente llevar a cabo estas acciones de políticas y de transformación interna. Los agentes, ¿no? de infraestructura de bolsa, como son las bolsas, como son las agencias crediticias, como son los proveedores de data, tienen que proveernos de información que permita hacer la toma de decisiones basadas en información de ciencia, ¿no? y material y cuantificable y comparable. El regulador, por supuesto, tiene que poner las reglas del juego, pero el inversionista, ¿no? que es aquí lo importante, es aquel que está en el timón, ¿no? y que precisamente va marcando a través de sus estrategias de inversión y desinversión, ¿no? y ejerciendo titularidad activa, otra vez esa palabra, ¿no? en aquellos recipientes de capital, cómo se va moviendo el tablero, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que las instituciones bursátiles, las operadoras de fondos, todos los que participan en banca de inversión, tengan muy en mente cuál es el papel que juegan en el timón de este barco.
Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a los panelistas. Invitarlos a que consulten la taxonomía, los que no lo han hecho. Está disponible en la página de la Secretaría de Hacienda y hay múltiples referencias a ella. Asimismo, si pueden ver ahí en YouTube la presentación sobre la movilización del financiamiento sostenible, creo que vale la pena por la cantidad de información que se divulga ahí, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su atención y felicidades de nuevo a la MIB.